Bienvenido a los que están viendo en vivo, a los que están eh, escuchando a través de cualquiera de las plataformas donde va a salir esto. El- este podcast generalmente lo transmitimos por YouTube. Hoy estamos tratando de ver si lo podemos transmitir también por Twitch y va a quedar grabado también en lo que es nuestra plataforma de Spotify. Eh, es la segunda temporada de nuestro podcast y queríamos entrevistar a un compañero, alguien que ya nos visitó nuestro club y que yo tuve la suerte de conocer, tanto allá en Vélez, porque él es hincha del club, y acá en Dominicana, Martín Razumov, que es, eh, él trabaja para los Cleveland Guardians ahora, podemos hablar también del cambio de nombre. Pero nada, Martín, me gustaría que te presentes vos y nos cuentes un poco de cuál es tu rol actual con los Guardians. Tengo que tratar de no decir Indians, ¿no? Está difícil. Sí, gracias Marce. Bueno, sí, mi nombre es Martín Razumov. Estoy en la organización de Cleveland. Este va a ser mi cuarto año, está siendo ya mi cuarto año. Empecé en 2018 como pasante en Dominicana. Al año siguiente ya empecé a hacer full time. Estuve un año y monedas en Arizona porque esas monedas fueron justo el año de la pandemia, en el 2020. Este, y sí, la verdad que, a ver, para dar un poco de contexto, yo no, antes de entrar en béisbol no sabía absolutamente nada del deporte y me fui empapando que fueron pasando las semanas, los meses, así que ahora ya me considero definitivamente no un experto, pero sí me enamoré del deporte y disfruto de estar ahí con los jugadores, con los coaches, este, estar en el terreno, la verdad que es algo que me encanta, entonces la verdad que es un sueño poder tener un laburo así. ¿No? Definitivamente en Argentina no es fácil conseguir en béisbol o incluso en fútbol, que es el deporte más popular, así que la verdad que me considero un afortunado. Sí, definitivamente. Bueno, y yo también te quería preguntar eso, lo que hablabas recién de cómo llegaste a, digamos, si nunca jugaste béisbol, cómo llegaste a ser empleado por un equipo de béisbol en el área de mental performance donde estás ahora. Sí, yo estudié psicología en la UBA, me recibí y más o menos a los 10 meses me fui a Estados Unidos, a la costa oeste, cerca de San Francisco, para hacer mi maestría en psicología del deporte. El último año, cuando ya estaba terminando, fui a un congreso de la Asociación Americana de Psicología del Deporte y ahí conocí a Oscar Gutiérrez, que en ese momento era uno también de los psicólogos del equipo. Y me presenté, quedamos en contacto y como en ese momento no había ninguna posibilidad para lograr. Yo sabía también, una de las cosas que sabía es que en béisbol se necesitaba gente bilingüe, porque hay obviamente muchos latinos jugando. Entonces sabía que ese podía llegar a ser como una buena puerta de entrada. Cuestión que quedamos en contacto y a los meses me llamó que se había abierto una posibilidad en Dominicana para una pasantía. En ese momento yo no tenía ni idea de Dominicana, o sea, me parecía algo súper extraño irme para allá. Eh, pero medio que un poco me arriesgué a ver qué era lo que iba a conocer y se terminó abriendo un mundo muy lindo, algo que no me esperaba ni ahí. De hecho, al principio me costó un poco adaptarme a la cultura de Dominicana. Eh, Me acuerdo que me fue muy chocante los primeros meses, pero en un momento como que me pude terminar de adaptar y ahora me encanta. Cada vez que voy para allá me siento como en mi casa, viví 2 años ahí y la verdad que es un país que me encanta y sumado que puedo trabajar de lo que me gusta, es una combinación perfecta. Claro. Y, o sea, cuando fuiste a hacer la maestría, imagino que el deporte lo conocías, no lo conocías, sabías cómo era, o qué conocimientos tenías del béisbol. Cuando fui a hacer la maestría, la verdad que no conocía casi nada. Había visto alguna vez algo en la tele o en el colegio, en la primaria, había hecho softball un poquito, pero no sabía las reglas, no sabía las posiciones, no sabía nada.
cuando fui a hacer, mientras estaba ahí por el área de San Francisco, fui a ver un par de juegos de los A's y de los Giants y también fui a uno justo de Arizona cuando fui a ese mismo congreso. Y definitivamente como que algo hubo una atracción para mí con eso, ¿no? Por ejemplo, no me pasó lo mismo con el fútbol americano. Hablo de dos deportes propios de Estados Unidos, prácticamente. Y con el béisbol sí, como que me gustó un poquito. De hecho, me acuerdo que vi la Serie Mundial del 2016, del 2017. Entonces, como que más o menos un poco conocía, pero medio que lo descubrí ahí. Claro, pero tenías, digamos, una idea de la magnitud que tenía el deporte, digamos, de qué cantidad de jugadores profesionales que hay y todo lo demás. Sí, 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 Eh, sí. ok, y una vez que empezaste a empaparte en el deporte, ¿cuál fue tu primera impresión de lo que es la psiquis o, digamos, la parte mental de un jugador de béisbol? O sea, ¿cómo los ves comparados o cómo los viste inicialmente con otros deportistas mentalmente? Digamos, ¿cuáles eran las cosas que vos viste y decís, ok, los beisbolistas tienen que atravesar esos obstáculos o digamos, y tal vez otros deportistas no, o los beisbolistas tienen estas características y otros deportistas no? Te voy a contar un poco de mi deporte quizás de más especialización antes de que sea el béisbol eran el fútbol y el tenis. Pero te voy a hacer algunas comparaciones y diferencias con respecto a eso. Eh, Al yo haber empezado en Dominicana, una de las cosas que me parecieron muy similares es, digamos, el contexto de donde vienen quizás ambos jugadores, que suelen ser familias humildes, quizás a veces la educación no es la mejor, los dos son en Argentina y en Dominicana los dos son países más del tercer mundo, edades similares en las que quizás empiezan a meter también, quizás el béisbol se profesionaliza obviamente antes, pero edades similares. Ahora, cuando vamos al deporte en sí, definitivamente una de las diferencias más grandes es el fútbol es muy dinámico y quizás hay poco tiempo para pensar y tomar decisiones, y el béisbol es lo contrario. En el béisbol tenés un montón de tiempo muerto. Claro, sí, te come la cabeza él. O sea, tenés dos opciones, o tomás ese tiempo para que te coma la cabeza, o justamente podés tratar de ordenarte un poquito y al momento en el que tengas que ejecutar, que tengas que rendir, hacerlo de una mejor manera. Entonces, depende cómo lo veas vos, puede llegar a ser una ventaja o una desventaja. Pero lo que sí está bueno es que una de las cosas que noté es que en el béisbol se le da muchísima importancia a la parte mental y, si no me equivoco, debe ser el deporte con más psicólogos por cantidad de equipos que hay en el mundo, diría. Así que... Mirá, interesante. Sí, sí, Y sí. esto se hacía hace mucho tiempo, porque digamos, si uno mira 20 años para atrás, yo no creo que había tantos psicólogos. Yo lo vi como explotar más últimamente. Yo creo que hace 20 años definitivamente no había tantos psicólogos, pero sí había algunos, quizás tenían, algunos equipos por lo menos tenían uno, que en general era para el equipo de Grandes Ligas. Y después, quizás en ese momento, hace 20 años, el fútbol directamente no tenía nadie. O 20 años recién estaban empezando a entrar. En Cleveland está Charlie Maher, que él está hace 35 años en el equipo. Entonces ya ahí aparecía. Ahora, de que empezaron a ser más de uno y varios por equipo, yo te diría que son unos 7, 8 años a lo mejor. Claro. Y una vez que vos entraste, empezaste a empaparte y conocer cómo son los jugadores, conocer cómo es el deporte y demás, ¿vos crees que tu falta de conocimiento sobre el deporte, por no haberlo jugado o no haber participado, digamos, desde antes, fue un obstáculo para vos o vos crees que fue algo que te ayudó? Porque a mí muchas veces es como que me beneficia el haber empezado en el béisbol profesional tan tarde, que es como que tenés la cabeza fresca y es como que ves algo y decís, che, eso no está bien. Y hay gente que lo viene viviendo hace tanto tiempo que capaz que lo pasa de largo. Yo diría que las dos cosas. Por un lado me benefició, por el sentido que decís vos, que había muchas cosas que quizás
los que están hace mucho tiempo lo tienen tan incorporado que lo ven como algo normal y uno desde afuera quizás puede percibir y notar que hay algo que quizás hay que ajustar o que hay que cambiar. Pero definitivamente también a la vez me era más difícil intervenir cuando no conocía el deporte. De vuelta, hay y quizás son más también cuestiones un poco culturales del deporte en sí, como, no sé, las cuestiones de respeto, qué se puede hacer en el dugout y qué no se puede hacer. Son cosas que uno va aprendiendo a medida que está ahí. A mí una de las cosas que me benefició fue no haberme hecho el que sabía todo y el que como que llegaba y no, yo ya sé cómo es esto, de la parte mental no me tenés que decir nada, no, sino ir como más a preguntar, a tratar de conocer un poquito más. Y yo realmente al principio pensé que iba a ser difícil, que como que no iba a ser bien recibido, en el sentido de este que viene de Argentina, que no va a saber nada de béisbol, que viene acá y nos va a querer decir algo, y fue lo contrario. En ese sentido creo que tuve un poco de suerte también por los coaches con los que me tocó compartir y lo mismo los jugadores también. Pero me parece que hay que entrar en ese sentido de vengo acá a aprender, enseñame, yo te puedo enseñar también lo que yo sé, y como que sea algo más mutuo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, yo coincido. Si vas con esa onda de yo lo sé todo, no te va a ir muy bien este deporte, digamos. Te vas a chocar con un montón de paredes. Y, digamos, dijiste algo recién que era como algo muy bueno para una próxima pregunta. Pero no, lo que te quería preguntar es, una vez que entraste, más te empapaste, ya más o menos fuiste viendo, eh, ¿qué herramientas te dio la organización como para que te aclimates, digamos, a lo que es el béisbol, digamos, ya sea, no sé, algún libro o, no sé, tal vez te puso al lado de alguna persona para que aprendas? O sea, ¿en qué manera te ayudó la organización para vos empaparte en este mundo? Sí, la verdad que me ayudaron muchísimo. Bueno, primero que nada, cuando te mencionaba a Oscar, que fue el que conocí en el Congreso, él es como que me puso abajo de su ala y me llevó para todos lados, empezando desde que me llevó por Dominicana a conocer un poco la ciudad, que me llevaba a todos lados, me llevaba a comer, eso ya me daba cierta confianza para sentirme cómodo. A los 10 días que empecé, ya me mandaron para Sprint Training, que ahí, digamos, es como aprendés a los palazos, ¿no? Como aprendés o aprendés. Eh, Claro. y eso era lo bueno, que tenía gente, como ves ahí, ya me acuerdo, uno de los primeros días, eh, estábamos haciendo como una especie de proyecto, estábamos como algunas entrevistas y pude juntarme con Grandes Ligas a charlar acerca de la parte mental. O sea, imagínate, yo no tenía ni un mes en la organización y ya estaba pudiendo hacer cosas así que me dieron mucha libertad y a la vez también me acompañaban. Entonces, en ese sentido, la verdad que me sirvió mucho estar al lado de Oscar, ver lo que hacía, eh, constantemente estar hablando con mis compañeros de equipo y con los jugadores y con los coaches y todos siempre muy abiertos. Entonces, en ese sentido, definitivamente me facilitaron mucho el proceso de aprendizaje. Claro. No, y además, algo que también, por ejemplo, a mí me pasó acá es cuando yo llegué y ves los jugadores que hay acá y es un nivel, y digamos, y no tenés una referencia de cómo es un atleta de otro Claro. nivel, o cómo debería ser. Entonces dices, bueno, este está bien, está mal. Es recién cuando vos dijiste, te sentás con un grande liga o lo ves y dices, ah, era así. Este tipo tiene que llegar de acá hasta acá arriba, digamos. Sí. ¿Y cuáles son cuáles son las diferencias más grandes que notaste en lo que es lo mental, ¿no? En lo que es tu área, entre un jugador recién firmado, un prospecto, y un Grandes Ligas? Es una pregunta capaz que obvia, pero no sé, pareció No, buena por preguntar. es que muchas veces, a ver, muchas veces esa puede ser la diferencia entre un Grandes Ligas y alguien que quizás no llega, la parte mental. Porque, bueno, vos sabés, ¿no? Cuando a todos los que firman, todos tienen talento, digamos, ¿no? Lo que se dice. Obviamente después se tienen que desarrollar también físicamente, tienen que ir al gimnasio, ponerse más fuertes, aprender las rutinas y todo lo que eso lleva. Pero la mentalidad definitivamente es algo que los puede dividir
Y algo muy básico que es que, por ejemplo, fíjate, yo aprendí, empecé en Dominicana. ¿Qué pasa cuando alguien se poncha? ¿Cómo reacciona? No solo cómo reacciona en el momento, sino cómo sigue después en el juego y compararlo con un Grandes Ligas. No voy a decir todos porque ya después también incluso a medida que van agarrando más rodaje, lo van aprendiendo más, pero en general muchas veces algo muy común que escucho de los más jóvenes es que si el primer turno no dieron un hit, chau, se van de 4-0. Lo mismo con un pitcher. Si en el primer pitcheo le dieron un hit, lo tienen que sacar antes de terminar el primer inning muchas veces. Y esas son quizás las diferencias. De vuelta, el tipo puede tirar 95, el otro puede estar bateando arriba de 300, pero muchas veces esas son las cosas que justamente lo que es la consistencia y un poco también la tolerancia a la frustración, que es lo que lo separa de alguien que justamente ya pasó por todo eso y en grandes ligas, porque hay algo muy básico, que esto me imagino que lo hablan muchas veces y se dice una y otra vez, que es que si alguien, un bateador, ¿no? Si de 10 veces acierta 3, ya es prácticamente una estadística del Salón de la Fama. O sea, quiere decir que la mayoría de las veces se va a equivocar. Cuando aprenden a estar bien con los errores, cuando aprenden o sea, que no se termina ahí, ahí es cuando empiezan a desarrollarse cada vez más mentalmente también. Claro. Sí, bueno, una de las cosas que hablamos siempre acá es que lo que decías vos recién, eso, la respuesta del jugador ante la adversidad es lo que diferencia un tipo que tiene chance de llegar y otro que no. El otro día, por ejemplo, estábamos acá, como hablábamos antes de la entrevista, nuestro equipo va a tener dos equipos y estábamos viendo cómo los dividimos y ponemos los jugadores fuertes de un lado, los jugadores que necesitan más atención o más desarrollo del otro lado, y cómo eso va a afectar al jugador que termina en el otro equipo. Y uno de los comentarios que hizo alguien fue, bueno, o sea, eso es un separador. El que sepa sobreponerse a eso es una buena señal, y el que no sepa es un filtro, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo de Eh, vuelta. En los niveles bajos es cuando más aparte diferencia hace, porque pueden estar muy juntos ahí en cuanto al talento y ahí es donde se va a notar más la diferencia. ¿Cómo? Ahora me acordé cuál era la pregunta que te iba a hacer. Está bueno, es interesante. A mí me pasa siempre que, digamos, las distintas áreas del béisbol se echan la culpa cuando un jugador no sale como debería salir. O sea, lo firma un scout y dice, es una estrella. Y si no sale bien, el scout le echa la culpa al entrenador, al desarrollo. El de desarrollo le echa la culpa al scout, que no era una estrella cuando lo firmaron. Pero una de las cosas que también escucho siempre, cuando, por ejemplo, el jugador no está rindiendo, tiene problemas mentales, es la parte mental, el tipo acá arriba de la cabeza. ¿Cómo lidias con eso? Porque muchas veces a mí, como acá hasta me suena como una excusa, como decir, como que muchas veces los entrenadores lo usamos como excusa y hasta a veces los jugadores mismos también se lo creen. Sí. Eh, ¿Vos cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo sabes cuando el jugador está fallando? ¿Por algo mental o algo físico o algo técnico? En ese caso a mí una de las cosas que más me gusta hacer, y acá quizás es también romper un poquito con el tabú de la psicología, porque, a ver, en general la psicología es como el que va al psicólogo es el que tiene un problema. Si vas al psicólogo es porque hay algo mal. Eh, o lo que hablas con el psicólogo es 100% confidencial y nadie lo puede saber. Hay algunas cosas que sí, es verdad, pero más en el deporte sobre todo, o por lo menos en esta especialización en donde nosotros trabajamos particularmente en el rendimiento, realmente una de las cosas que yo creo es que yo solo no puedo arreglar nada. ¿Sí? Entonces, cuando de repente me ha pasado muchas veces que un coach me dice, ¿por qué no hablas con este que está haciendo tal y tal cosa? Perfecto, yo trato de hablar, pero otra de las cosas que me gusta hacer es incluir al coach también en esa conversación. Entonces, que sea algo que no sea no, solo mental, sino que entre los dos podamos también encontrar a ver si puede ser algo también físico, de la mecánica, mentalmente también. La cosa es que muchos, o la gran mayoría
de los coaches, sobre todo en Dominicana, tiene experiencias de haber jugado en ligas muy altas, grandes ligas. Entonces, saben o muchas veces han pasado por esas cosas también. Entonces, a lo mejor de vez en cuando se pueden ver reflejados en eso. Pero muchas veces también no le encuentran la vuelta Claro, y sí. dicen, no, esto entonces tiene que ver con esto. Tiene que ser mental. Exacto, exacto. Y puede ser que a veces sí, que sea mental y encontremos la cosita que haga el clic y cambie, pero muchas veces puede ser una parte mental y otra parte más que, o sea, física o mecánica o lo que sea. Sí. Entonces, como que tratar de ir a la mirada más interdisciplinaria en lugar de ir solamente, no, esto es mental, a mí no me lo traigas, quédatelo vos, haz lo que tengas que hacer y después devolvémelo cuando esté bien, ¿no? Más, Claro. ahí va Sí. todo. Y en esta mirada interdisciplinaria, también te quería preguntar, ¿qué tan importante es conocer el background del jugador, digamos? Ponele, uno ve un problema en el terreno, como coach, las herramientas que generalmente utilizamos, por lo menos yo, es proceso de eliminación. Empiezo con, bueno, ¿qué puede ser? No sé, Ujú. tal vez su approach, la manera en la que él vino a jugar este juego, no fue la que el juego se está jugando. Después, si elimino eso, bueno, tal vez voy a lo técnico, y si de lo técnico está fallando algo, bueno, ahí tal vez voy al área mental, pienso. Pero muchas veces, digamos, el problema no está dentro del terreno. ¿Cómo haces vos como para, porque imagino que en Cleveland ahora con 2 equipos son 70 jugadores, Sí. ¿cómo haces para estar al tanto de cómo está cada uno en su familia, en su casa y todo eso? Sí, en ese sentido, una de las cosas que empezamos a hacer también hace algunos años es sacar la mirada del jugador en particular e ir más a lo general y confiar también mucho en los coaches. Por ejemplo, de vuelta también, no solo son 70 jugadores en Dominicana, sino que además son 300 en todo el sistema, aproximadamente, entre 200 y 300. Y nosotros somos psicólogos. Mira, hace el año pasado en ligas menores estaba solo yo. Entonces me tocaba, por decirte de alguna manera, trabajar con casi 200, 300 Sí, peloteros y es imposible. Obviamente eso sí, no, sí. no No es, dan los números. sí, no es real. Entonces una de las cosas que empecé a hacer es, en lugar de ir con cada uno de los 300, ir más también con los coaches, ¿no? Entonces en lugar de ser más de 200, terminaban siendo 5 o 6 por nivel. Entonces al hablar con ellos y que ellos me cuenten un poquito más de, quizás necesita un poco más de tu ayuda, está bien, no te preocupes, terminaba siendo algo más realizable, porque si no, termina siendo imposible. Ahora, no todo el tiempo es que hay que estar necesariamente preguntándoles y estar trabajando con ellos, sino que muchas veces ellos son los que te van a buscar si hay algo que quieren compartir. ¿Sí? Está bien preguntar por la familia, preguntar cómo andan, cómo les está yendo. En general les gusta compartir, pero también hay momentos para dejarlos tranquilos y que hagan lo que tengan que hacer. Si están haciendo bien las cosas, dejarlas que lo sigan haciendo bien y no tocarlos. Si están haciendo a veces mal las cosas, también dejar que ellos mismos traten de resolver el problema, porque ellos son los primeros que los que más se van a conocer y los que van a tener que empezar a construir esa psiquis, por decirlo de alguna manera, en la que van a entender por qué están haciendo las cosas mal y estar nosotros más desde un poquito más afuera, apoyándolos y ayudándolos en lo que necesiten, pero también creemos que es parte del proceso, que se equivoquen y que cometan sus errores para que aprendan de eso. Pero volviendo a Para tu encontrar. respuesta, sí, volviendo a tu respuesta, es imposible trabajar con los 70 de Dominicana todos los días, todo el tiempo. Sino que trato más de dividirlo quizás por día, de No, pero repente. está bueno lo que decís, digamos, tenerlos a los coaches como satélites, digamos, Sí, atentos, decir, che, viste algo, si escuchaste, si te dicen, lo que sea, cómo están. Porque generalmente a mí también me pasa, cuando alguien me pide feedback, generalmente muchas veces los scouts me piden feedback, y uno se acuerda así de situaciones que dice, ¿sabes qué tal pibe me dijo el otro día? Pero está bueno eso, usar a la gente que tenés ahí como para no tener que ir directamente a, como digo, 300 jugadores. no, porque además, a ver, hay cosas que sí, quizás son muy técnicas y que quizás va a ser difícil que yo le pida a un coach que le enseñe a un jugador cómo visualizar,
como un ejemplo. Pero tranquilamente un coach puede ir y sentarse a hablar con un jugador acerca de cómo está él, cómo se siente, cómo está la familia. Esas son cosas que pueden hacer. Porque me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Sobre todo en Dominicana hay una cercanía, hay una camaradería muy grande que permite que se genere una buena relación con los peloteros. Después pasa 1000 veces que de repente los tenés ahí en Dominicana, seguramente te va a pasar. Dentro de 5, 6, 7 años van a volver cuando estén jugando en grandes ligas y te van a hablar como si fueras su papá por todo lo que los ayudaste. Entonces, no solo los psicólogos son los que se encargan de saber cómo está el pelotero personalmente y cómo anda la familia, sino que los coaches también juegan un rol muy grande en esa parte. Sí, totalmente. Digamos, a mí me pasaba en Vélez de ir al club y ver que, no sé, tal pibe vino rayado, le gritó a aquel, y uno empieza a hablar con otro, se entera de las cosas, cómo pasa. Y eso es un club, digamos, relativamente chico, comparado con lo que es digamos, un equipo profesional. Pero acá en el equipo profesional pasa también que uno entra así y tal pibe hizo tal cosa y uno ya salta a la conclusión de que algún problema hay, que esto, que lo otro. Y de repente te cuentan, no, mirá que lo que pasó que el otro día vino por la casa, tuvo un problema. Claro. Siempre hay alguien que sabe más que uno y está bueno Definitivamente. poder apoyarse Sí, sí, en sí. esa Cuando gente. ya va a ser algo un poco más particular, un poco más serio, y está bueno también que me involucren. Pero cuando es, como parecimos, para saber cómo anda, quizás eso creo que es algo que puede hacerlo cualquiera. Claro. Y otra cosa que te quería preguntar es, a mí, bueno, generalmente a los entrenadores, a mí me pasa mucho que cuando viene no sé, un bateador con algún problema, te dice, dame un drill para solucionar esto. Y hay muchos jugadores que tienen esta mentalidad de, dame un drill para solucionar esto, dame un drill, dame algo que pueda hacer en estos 15 minutos me vaya a ayudar. Pero también lo veo en el área mental, es como, che, dame un ejercicio de respiración que pueda La hacer. píldora mágica. Claro, y yo siempre pienso lo mismo, pero, digamos, un buen bateador es un tipo que está todos los días y tiene una rutina, Sí. que todos los días practica lo mismo, o sea, o cosas distintas, pero le dedica una hora. ¿Vos crees que hoy en día los jugadores son más de dedicar una rutina al área de mental o son más de buscar, como decimos, la píldora mágica? Un poco de los dos. Y depende mucho también del nivel con los que trabajes. En el nivel más bajo, Dominicana, en general ahí recién los jugadores están aprendiendo las rutinas. Entonces, todavía no lo tienen incorporadas, no saben bien qué es lo que tienen que hacer. Recién, imagínate que vienen de sus academias en las que aprendieron las cosas como a la manera de los jefes de las academias de ellos y van a una organización quizás con una estructura totalmente distinta, que les cambian todo. Entonces, también pasa mucho eso, que de repente se les desacomoda todo lo que tenían ahí aprendido y ahí es como que tratan de encontrar una solución medio desesperados. Pero a medida que van subiendo de nivel y van aprendiendo un poquito más, esas rutinas ya se vuelven mucho más estructuradas, no se las cuestionan tanto. Yo igualmente de las rutinas pienso que tienen que tener cierta flexibilidad también, porque no es lo mismo lo que le va a servir a un jugador de 16, 17 años que recién está empezando en el béisbol profesional, comparado con uno que ya está en AA, 22 años y pasó mucho tiempo y ya vivió distintas situaciones. Entonces, me parece que cada tanto está bueno revisar las rutinas que uno tiene para ver si hay que hacer algún ajuste, ¿no? Evaluar, hacer, ok, esto me sirve, perfecto, lo sigo haciendo, esto no me sirve, no porque haya sido mi rutina todo el tiempo la tengo que seguir haciendo, sino que se puede hacer algún ajuste. Y muchas veces esas cosas empiezan a aparecer cuando empiezan a fallar, cuando empiezan a venir los problemas. Pero una de las cosas que hay que tener bien en cuenta y que a veces es un poco de apurados y ansiosos, es que el momento de corregir sobre todo esas grandes cosas es más en la temporada muerta, porque cuando uno lo quiere hacer en la temporada, termina pasando que siempre cuando alguien aprende algo nuevo, hace un ajuste, tarda en acostumbrarse, Sí, ¿no? sí, ya es tarde. Exacto. Dicen que un hábito tarda en formarse alrededor de 60 días. Entonces, es como que en el momento cuando lo quieren hacer ahí durante la temporada y no van a llegar a hacerlo así. A veces es mejor que sigan haciéndolo a su manera, por lo menos ahí, y que después puedan trabajar
o de última hacerlo en la práctica, tratar de practicarlo, pero que en el juego lo hagan de la manera en la que saben, y cuando se empiezan a sentir un poquito más cómodos con eso, ahí lo empiecen a implementar. Pero muchas veces pasa cuando las estadísticas empiezan a valer, que quieren Claro, hacer todo ya mismo, y sí. termina teniendo el efecto contrario muchas veces. Mm. Sí, yo Entonces, muchas veces lo que veo es como, por ejemplo, ves el jugador ya está, no sé, 0 de 40, viene pasando mal y, no sé, busca algo, pregunta, que yo consigue, no sé, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, lo hace, de repente ese día se fue 2 de 4, listo, es esto, encontré, y lo hacen 2 o 3 veces más y después vuelven a bajar al nivel en el que estaban, porque muchas veces eso tiene como un efecto placebo, andás a ver, capaz fue la suerte misma, y se abandona, digamos, algo que habían empezado. Yo veo como que falta eso todavía, falta que eso se transforme como una rutina diaria, tal vez como si vos, siendo flexible y todo lo demás, pero dedicándole el mismo tiempo que uno le dedica al bateo, al gimnasio, todo lo demás. sí. Y hablando de lo que estabas diciendo, hay que distinguir lo que es una rutina de un ritual. Mm, Porque de repente el ejemplo que pusiste, si hicieron algo un día y les fue bien, me fue bien porque hice la meditación. Pero la cuestión es que la meditación la hagan, o sea, que realmente se den cuenta de cómo los ayudó la meditación. Si de repente se dieron cuenta de que sí, que se sentían más tranquilos, y que quizás la mente estaba un poquito más callada y que se podían concentrar mejor, perfecto. Entonces, por más de que después vuelvan a caer, es algo que les sirve y lo tienen que seguir haciendo. De vuelta, no es que cuando las cosas empiezan a ir mal hay que cambiar todo. No, hay algunas cosas que ellos mismos se tienen que dar cuenta qué es lo que les sirve y qué es lo que no. claro. Justamente esa es la idea de las rutinas. Ahora, Mm, cuando de repente hacen solo una cosa porque les fue bien ese día, ahí es cuando quizás tiene pasa a ser más un ritual, que lo hacen porque sí, no por algo en específico, sino por un resultado que tuvieron sin tener idea de cómo eso influyó en lo otro. claro. Y ponele, dentro de todas las herramientas que imagino que vos le podés brindar a un jugador, porque esto siempre me pasa a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo, no sé, qué podemos hacer? O sea, quiero partir de lo más básico, digamos. Imagínate un chico, un jugador que nunca hizo nada. ¿Qué sería lo mejor para él como para comenzar a practicar en el área mental? Vamos a decirle practicar porque si no, a veces cuando uno dice trabajar en el área mental es como que bateo se practica, pero el trabajo mental es trabajo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para empezar a practicar el área mental? A mí una de las cosas que más me gusta, que es algo que puede hacer todo el mundo, desde nosotros hasta un chico de 10 años, es la reflexión. Y, o sea, la reflexión básicamente lo que va a terminar sirviendo es para conocerse más a uno mismo. Entonces, después de una práctica, después de un juego, después de una semana, de una temporada, tratar de hacerse quizás 3 preguntas muy simples, como son: ¿qué es lo que hice bien? Como para que uno sepa qué es lo que tiene que seguir haciendo. ¿Qué es lo que quizás no hice tan bien? Como para que identifique lo que hay que cambiar. ¿Y cómo voy a hacer para cambiarlo? Entonces, cuando empieza, eso también podría ser una rutina, ¿no? Tener eso como rutina, hacerlo consistentemente lo más seguido posible, como para constantemente estar identificando las cosas que uno puede hacer. Porque al final del día, si uno no sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, van a seguir cometiendo los mismos errores, o de repente algo que estaban haciendo bien lo van a terminar cambiando cuando no era necesario. Entonces, al uno estar reflexionando y tratando de pensar en lo que realmente hizo, ayuda a conocernos más, y poder justamente a partir de ahí quizás seguir a algo más específico. Y te voy a dar otro ejemplo siguiendo con otra herramienta mental, que es como la de hablarse a uno mismo. Si uno puede identificar, esto que te digo de la reflexión puede ser en todas las áreas, puede ser de la parte fundamental, de la parte física, de la parte mental. Si uno no se da cuenta de que está pensando negativamente porque no se pregunta qué es lo que está pensando, entonces va a seguir pensando de esa misma manera. ¿Sí? En cambio, si uno se empieza a decir, a ver, ¿qué es lo que pienso cuando me va mal? Sí, pienso que soy un desastre, que no sirvo para nada. Entonces, cuando lo empezás a identificar, recién ahí tenés la posibilidad de ir cambiándolo. ¿Sí?
de vuelta, si no te das cuenta de qué es lo que estás pensando, porque en general muchas de esas cosas son incluso medio inconscientes, por decirlo de alguna manera, lo vas a ir haciendo y el cambio no se va a poder dar. Ahora, cuando uno Sí, le empieza a pensar un poquito más, ahí es cuando podemos empezar a cambiar las cosas. claro. Sí, yo, bueno, eso que hablas, primero dijiste un par de cosas que me gustaría resaltar que están buenísimas. Uno, eso de reflexión después de la práctica es algo que generalmente lo vemos en los chicos después de los juegos. O sea, la reflexión viene después de si me fue bien o me fue mal en el juego, en la competencia. Pero muy pocas veces hay una reflexión después de la práctica. Yo empecé a notar como una vez que empecé a ver a jugadores profesionales y todo lo demás, que hacen una reflexión muy crítica después de la práctica. Salen del gimnasio y te dicen, acabo de hacer un gimnasio de mierda. O sea, Sí, una cagada, está enojado. Y yo digo, una reflexión que uno nunca jamás vio, ¿viste? Decís, ¿pero qué hiciste mal en el gimnasio? ¿Qué puedes hacer mal en el gimnasio? Pero, y ahora yo también lo hago como entrenador, digamos, si la práctica fue una porquería, o si, no sé, yo no tuve buena energía, o estuve medio apagado, o sentí que no ayudé a ningún jugador ese día, digo, che, esta práctica hoy fue una porquería, mañana le tengo que poner ganas. Pero es verdad que mucha gente solamente hace la reflexión después de la competencia y no en el día a día, digamos. Eso me parece muy copado. Pero lo otro que te quería preguntar era si vos notás que en este deporte hay mucho más charla mental que en otros. O sea, yo sé que vos dijiste por ejemplo, en el fútbol es más dinámico y tal vez no hay tanto, o no hay tanto espacio. Pero, por ejemplo, me hablaste del tenis antes. En el tenis también hay mucha de esa charla mental también, ¿o no? sí, 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 también. Y de vuelta, hay que quizás separar lo que es durante la competencia a lo que pasa después o antes. Entonces, por eso es que muchas veces uno puede no estar especializado en un deporte en particular e igualmente tener un efecto positivo, un psicólogo, digo, en un atleta, eh, porque se distinguen los tres momentos, el antes de competencia, el durante y el después. Sí, durante definitivamente hay una gran diferencia entre el béisbol y el fútbol. Quizás el tenis es un poquito más parecido al béisbol entre los puntos o incluso cuando se van a sentar después de los games. Pero todavía, incluso, a ver, ¿cuánto dura? Desde que el pitcher lanza la pelota hasta que le llega al bateador, ¿cuánto hay? No, nada, no, Menos de un ni segundo. pestañear, pues, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es algo tan rápido que eso realmente te diría que no se ve en ningún deporte, sobre todo porque es casi que impredecible lo que puede llegar a pasar. ¿No? Comparándolo de vuelta con el tenis, más o menos vos sabés a dónde va a ir la pelota y ya te vas moviendo para ese lado. Pero en el béisbol podés anticipar quizás por cómo el pitcher agarra la pelota, por algún movimiento corporal que pueda hacer, o si lo conoces un poquito más, tener una mejor idea, pero de repente te puede sorprender totalmente y te quedas parado. Entonces, en ese Sí, sentido, sí hay una diferencia grande, pero después en lo que se puede hacer antes y después es muy similar todos los deportes. claro. Sí, yo empecé a identificar que yo me hablaba a mí mismo en el juego y que me hablaba a mí mismo negativamente. O sea, me Sí, insultaba, o sea, cuando las sí, cosas no me salían bien. Y después lo leí en un libro de Harvey Dorfman, que como sí, que el tipo decía que si vos te tratás mal a vos mismo, o sea, la cosa no va a mejorar. Imagínate si entra tu entrenador y lo primero que te dice, che, estúpido, ¿por qué no tirás strike? Y vos no te va a mejorar la cosa. Generalmente cuando el entrenador entra al campo, viene a decirte cosas positivas, viene a darte aliento, viene a darte soporte. Y muchas veces nosotros con nosotros mismos nos castigamos fuerte hablando internamente. Eso es totalmente. súper interesante, pero generalmente yo le pregunto a los jugadores cómo es que ellos se hablan a ellos mismos. Si identifico que ellos hacen eso, digamos, trato de darles ejemplo del entrenador, como si entrara el entrenador a hablar. Pero es un hábito muy difícil de cambiar también. Sí, y hay que hacer una diferencia, porque a veces no es tanto hablarse positiva o negativamente, sino efectiva o inefectivamente. Porque uno puede insultarse a uno mismo y que eso le sirva, ¿sí? Como que le dé más energía o lo haga activarse un poquito más. Ujú. Entonces, por eso entonces puede ser efectivo, aunque se hable Sí, he visto negativo, decir, es ¿sí? verdad. Ujú. Pero de vuelta, eso uno lo va a ir reconociendo a medida que se conoce
Por eso también hablaba no al principio, pero cuando te dije de la cuestión de la reflexión, que es algo que tenemos que hacer todos, desde los chicos hasta nosotros los coaches, para saber un poco identificar cómo estamos haciendo nuestras cosas. Y con respecto a lo que decías también de cómo un coach, cuando va, por ejemplo, a la lomita a hablar con el pitcher, yo creo que eso era también más de la vieja escuela, los que iban como los gruñones, que no, que estás haciendo todo mal. Se está entendiendo cada vez más que de repente a algún jugador le puede funcionar más que vayan y lo caen a pedos, o a otro puede ser que sea como, no, tranquilo, va a estar todo bien, haz lo tuyo. Eso también justamente para los coaches sirve conocer a los peloteros para saber cómo poder ayudarlos. Sí, especialmente los pitchers son especiales. Bueno, Hay una pregunta en Twitch de una de las personas que está viendo ahora y tal vez tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. La pregunta es si puede ser que un jugador se presione o se tire abajo inconscientemente. Creo que hay dos cosas ahí, que se presiona inconscientemente o se tira abajo inconscientemente. ¿Puede pasar eso? sí, yo creo que de hecho nadie lo va a hacer a propósito. Claro, Nadie va a querer tirarse abajo para auto boicotearse. sí, Entonces, es como un proceso más inconsciente. Por eso digo que es muy importante reflexionar acerca de lo que uno piensa. Y vos lo dijiste hace poco, como que quizás, bueno, no sé si hace poco o hace cuánto, pero no estamos acostumbrados a analizar nuestros pensamientos, quizás, a ver cómo, sobre todo en momentos en los que es tan dinámico y es todo tan adrenalina, que uno medio que hace lo que la intuición le dice y casi que va con lo que uno está acostumbrado a hacer y es automático. Por eso está bueno, de vuelta, en el caso del béisbol, la ventaja quizás de que haya tanto tiempo entre acciones, que uno pueda parar un segundo y tratar de realmente decir, ok, si tiró un mal picheo o si le hice swing a una bola que no tendría que haberle hecho, ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que se me estaba pasando por la cabeza? Entonces esto de reflexionar también se puede hacer, también se debería hacer durante el juego justamente para eso, porque muchas veces después del juego uno como que se olvida y no se acuerda exactamente qué es lo que estaba pensando en ese momento. Pero si uno tiene el hábito de hacerlo consistentemente, es como que va a ser mucho más, hice esto mal, ok, para el próximo lo cambio. ¿No? Entonces, esto de la autoevaluación, del autoconocimiento, del reflexionar, es algo que se debería hacer lo más seguido posible. sí, sí, coincido. Está muy bueno. Lo que te iba a preguntar era si dentro de este deporte también pasa mucho la competencia, tanto interna como externamente. O sea, hay competencia por todos lados. Vos tenés tu competencia cuando tenés el rival enfrente, tenés tu competencia con vos mismo, que es para mí una de las más sanas, digamos, de tratar de mejorar lo que yo era ayer y demás. Tenés también tu competencia con tus compañeros, los que vienen abajo, los que vienen. Entonces, como que todo el tiempo uno está mirando así para todos lados. Sobre todo en este deporte que es tan estadístico y hay números que te dicen este es mejor que este y este Sí. es peor que aquel. ¿Cómo haces para que los jugadores lidien con eso de una manera sana? Porque a mí me ha pasado que hasta ha habido chicos que por estar constantemente comparándose, como que sacaron una cuenta mental de que ellos no iban a estar a la altura y hasta abandonaron el deporte, por ejemplo. Sí, eso está bueno. Y de vuelta, creo que es cuestión de tratar de encontrar el momento en el que es mejor enfocarse en cada una de las cosas. Eh, Primero que nada, hacerles entender que esto es un proceso. ¿Sí? Y al principio todos quieren ser los que más batean y los que menor efectividad tengan, más bajita. Entonces es como eso constante, porque es lo que, digamos, maman desde chico, de lo que leen, de lo que ven. Eh, entonces ahí muchas veces está bueno usar también la competencia con uno mismo y tratar de muchas veces compararse en cómo estaban hace quizás una temporada o dos y ver cómo lo están haciendo ahora. Por eso hay que ser también un poco inteligente y ver en qué situación está. De repente, si le está yendo bárbaro, perfecto, sí, seguí queriendo conseguir más. Ahora, si no le está yendo tan bien,
usarlo también como, ok, bueno, está bien, perfecto, no, quizás no estás no estás alcanzando tu máximo potencial. ¿Por qué puede ser? En vez de hacerles entender muchas veces que cuando se autocastigan, justamente cuando se hablan negativamente o inefectivamente, si piensan que eso les puede realmente ayudar a ser mejores. Y alguno te puede decir, sí, porque de esta forma me motivo más. Y otro te puede decir, no, la verdad que con esto me estoy tirando cada vez más abajo y estoy cayendo cada vez más. Entonces, de vuelta, vamos a volver a lo de identificar cómo a cada uno en forma particular le puede venir el tema de la competencia. Y en el caso de que quizás sientan como que es algo que realmente les pone mucha presión y no los termina beneficiando, poder sacarlos un poquito de ese mundo y poner las cosas en perspectiva con respecto a, no sé, decirles cosas como, mira dónde estás, sabes la cantidad de pibes que quisieran estar en tu lugar, aunque les estuviera yendo así ahora, pensar un poquito más en, ok, puedes tener un momento malo, pero se puede, pues, después de los ajustes, se puede todavía levantar. Entonces, encontrar la manera de que no se sientan tan mal por lo que les está pasando en este preciso momento y mediante, no sé, trazar objetivos o poder levantar un poquito la confianza, puede ayudarlos a sentirse un poquito mejor también. Claro. Me gustó eso que dijiste de cambiarle la perspectiva, es algo que muchas veces nos pasa. Incluso yo siendo pitcher, uno está como, tiene visión de túnel, o tunnel vision, como dicen, y es como que estás enfocado así y perdés la perspectiva, o sea, decir, te fue mal en un inning y te olvidaste que los últimos dos juegos lanzaste muy bien, tal vez, o viste. Y siempre me acuerdo de un ejemplo que me dio un entrenador de Toronto y él dijo como, incluso en el peor, o sea, él decía, incluso en el peor de mis días, a veces servía muchísimo recordarme a mí mismo que cuando yo saliera de acá y entraba por mi casa, entraba por la puerta, va a haber gente que me quiere. O sea, y es como, viste, es un pensamiento que te alivia, te saca un poco del terreno y te pone más en un lugar un poco más amplio donde la perspectiva tal vez no es tan dolorosa como lo que estás pasando en ese momento. Pero esa es otra herramienta buenísima como para tener en cuenta y usar cada tanto. Sí, 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 porque se dramatiza a veces demasiado. Y obviamente, ¿no? Hay muchos chicos que tienen la presión de sacar a su familia adelante, que depende 100% de ellos y es demasiado lo que les cae encima. Pero entonces ahí hay que un poco jugar con, ok, ¿hasta cuánto la presión les sirve? Porque hay muchos que les gusta sentir esa Sí. presión. Fíjate que, vamos, concretamente, bueno, los pitchers, los cerradores, son los que más tienen que convivir con la presión constante que depende de ellos el resultado del juego. Entonces, quizás la presión también es algo que se puede trabajar y ponerlos en esas situaciones los va muchas veces a ayudar a ser efectivos o no efectivos en esos momentos. ¿Viste alguna vez que haya funcionado, por ejemplo, algún jugador que está lidiando con presión, sacarlo de momentos de presión, tal vez ponerlo en situaciones donde tal vez, no sé, el partido ya está perdido o está recontra ganado, y que él recobre la confianza como para después volverlo a meter en una situación así? Sí, definitivamente. Muchas veces lo he visto mucho en pitchers, que cuando quizás tienen varios juegos seguidos que no les va bien, y ahí claramente empieza a ser también una cuestión de confianza, eh, sea un abridor o en general es o un abridor o un cerrador, como ponerlo más de relevo De relevo medio, sí. exacto, ¿no? Como para que pueda agarrar un poquito más de confianza, para que después se vuelva a sentir cómodo y se sienta que puede hacer algo productivo en su función natural, digamos. Yo creo que esa Claro. definitivamente es una buena forma de trabajar la confianza de los pitchers. Sí. ¿Y qué pensás de, por ejemplo, a veces veo personalidades muy similares en el béisbol? O sea, generalmente me pasa cuando veo dos jugadores muy competitivos, este, que están buscando ser el mejor que este, mejor que aquel, ¿no? Y generalmente yo muchas veces lo que hago es emparejo a esos jugadores y que salgan chipa y fuego, digamos. ¿Vos sos partidario de hacer eso? De emparejar así los grupos, las habitaciones, si hay algún, no sé,
cosas así, alguna actividad donde puedas poner esos dos juntos y ver qué pasa. ¿Sos partidario de esas cosas? Sí, te voy a dar un ejemplo muy concreto, justamente de Cleveland. Este, José Ramírez firmó por, si no me equivoco, más o menos $50.000, que para ponerlo en Ujú. contexto, obviamente son $50.000, Sí, pero es un bono muy bajo para lo que pero es un es. bono muy bajo para, sobre todo para lo que es él hoy. Sí, ni Este, hablar. y Lindor fue número uno en el draft, prospecto desde el principio, y convivieron mucho, ya después cuando José Ramírez empezó a ser cada vez más prospecto, y jugaron casi todas ligas menores, jugaron en el mismo equipo, y lo que muchas veces decía Lindor es que le encantaba tener a José Ramírez como competencia porque sentía que lo hacía mejor a él, en el Ujú. sentido de que al ver que estaban tan cerca, se quería esforzar todavía más por ser mejor. Y del lado de José Ramírez lo mismo, ¿no? Entonces Claro. era como un constante de... Porque puede surgir esto, sobre todo cuando juegan en la misma posición o de repente Ujú. cuando están compitiendo por un puesto que haya cierta fricción. Pero en este caso, y de vuelta volvemos a la cuestión de la perspectiva, cuando uno trata de no tomarlo tan personal y decir, no, este me quiere sacar mi puesto, o no sé, no, yo soy mejor que él, este no sirve para nada, sino de lo contrario, de tratar de usarlo a su favor. Exacto, sí. Exacto, ¿no? Usar al otro como para tratar de uno mejorar y así constantemente, e incluso aprender ciertas cosas también de los demás, porque como seres humanos solemos ser muy orgullosos, muy necios, y muchas veces pensamos que lo que nosotros tenemos es lo mejor y que nadie nos puede igualar, y nos olvidamos de aprender ciertas cosas de los demás que hasta nos pueden potenciar aún más lo que podemos hacer. Sí, sí, totalmente. Che, bueno, se nos hizo un poco largo, pero la verdad que estuvo buena la charla, fluida, me gustó mucho. Y aprovechando que hoy tenemos un invitado argentino y alguien que está trabajando en un área del béisbol tal vez no tan explorada, sobre todo como carrera Ujú. para nosotros. Vos viéndolo desde adentro, estando adentro de una organización profesional, ¿vos crees que los argentinos tenemos lugar como para desembarcar en el deporte? No seas solo como jugador o como entrenador. ¿Qué otras áreas vos ves donde cualquier argentino que tenga tal vez un título universitario como vos o alguna formación de algún tipo puede desembarcar? O sea, ¿te referís a alguien que quiere estudiar psicología para ser psicólogo o a los jugadores? No, pero tal vez, viste, no sé, lo que a mí me pasa todo el tiempo es que veo otras áreas donde, digamos, también hasta se puede trabajar en el área de strength and conditioning o en el área de trainer. ¿Vos lo ves como viable, digamos? No sé si nosotros lo estamos viendo como una posible carrera, eso es lo que... Sí, a ver, de vuelta, yo creo que obviamente de las ramas de la psicología quizás es de las menos exploradas, Ajá, pero cada vez se están abriendo más posibilidades en Argentina y afuera. Obviamente, sobre todo si querés ir a estudiar afuera, no es barato, ujú. entonces depende mucho de las posibilidades económicas de cada uno, pero en Argentina también hay especializaciones y uno puede aprender, hacer posgrados, hasta creo que ya se pueden hacer también maestrías en las que uno se puede... eh, O sea, hay especializaciones de deporte, digamos, dentro del área de la psicología. no tanto de... Bueno, a veces sí, pero después lo que es clave Ujú. son los congresos. Ajá. El salir, o sea, sí, puede ser de vuelta, depende de tus posibilidades económicas, pero ahí es donde conoces a la gente. No, Porque pero está bueno, digamos, igual decirlo, porque puede que salga una moneda, pero si vos sos un pibe que te gusta el béisbol y estás estudiando psicología y tenías algo ahorrado para irte, no sé, de vacaciones y te interesa trabajar en el béisbol, entonces eso de las vacaciones lo puedes poner en otra cosa y te puede dar tal vez mañana otras oportunidades laborales. es una inversión, definitivamente Claro, exacto. es una inversión. Y más siendo bilingües. Y para el béisbol, ya no te digo que tenés trabajo seguro, pero ya tenés una ventaja muy grande con respecto a alguien que quizás solo habla un idioma. Así que yo diría esas dos cosas. Aprender bien inglés
Ajá, saber bien para poder entrar en la organización y después empezar a ir a congresos internacionales o, en este caso en particular, en Estados Unidos para poder empezar a meterte un poquito más en el ambiente y conocer gente. claro. Bueno, Martín, no te molesto más. La verdad que buenísima la charla. Mañana la vamos a subir a Spotify. También la vamos a subir a YouTube para si la querés compartir con De tus una, amigos, tu gente. obvio. Y nada, agradecerte una vez más por tu tiempo. Dale, dale, Marce, gracias a vos por la oportunidad. Bueno, éxitos en lo que se viene. Espero encontrarte en algún momento de la Dale, temporada por ahí. sí, sí, de una. Dale, hablamos. Dale, un abrazo. Chao, chao.